Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Como ustedes ya me conocen, soy el profesor Alejandro Palomino, encargado del curso de Química. En esta oportunidad vamos a ver justamente como tema las propiedades físicas y químicas de la materia. Nosotros, como sabemos, la materia tiene diferentes propiedades. Una de esas propiedades puede ser que tiene un volumen determinado, una densidad determinada. Son dúctiles, ¿qué significa? Que pueden formar lo que son hilos, placas, ¿ya? En las cuales justamente esas propiedades se pueden manifestar de acuerdo a sus características de cada tipo de materia. Vamos a ver. Existe lo que son las propiedades generales y propiedades específicas. Cuando hablamos generales, justamente significa que todo tipo de materia va a tener este tipo de propiedades, justamente. Y específicas, solamente algunas, ¿ya?, de determinadas materias van a tener estas propiedades. Las propiedades generales son aquellas que son comunes a toda materia, como ya les dije, y por lo tanto nos permiten, ya, diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, un gato tiene una masa y un volumen, al igual que un pollito, ¿verdad? Como vemos acá en el ejemplo. Si yo agarro un vaso con agua, tiene un volumen determinado. Si yo agarro un vaso con aceite, va a tener un volumen determinado y también un tipo de densidad que va a diferenciar justamente a lo que es agua y lo que es lo que es el aceite. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Por las características que va a tener cada uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua va a ser justamente más líquido, más sus moléculas van a estar justamente, las moléculas de repulsión y atracción van a ser iguales, mientras que en el aceite la densidad es diferente. ¿Por qué? Porque es un líquido más viscoso. Cuando hablo de las propiedades generales, ya vamos a ver que justamente estamos viendo que es la masa, el peso, la cantidad de materia que viene a ser, la cantidad de materia viene a ser lo que es la masa, ¿verdad? Recordándonos, ¿ya? Y cuando hablamos de peso, es la fuerza de atracción que ejerce, ¿ya?, el núcleo de la Tierra sobre un cuerpo. A eso se le dice peso, recordados. Volumen, seguimos, inercia, porosidad, impenetrabilidad y divisibilidad. La masa, ya, profesor, justamente lo que usted dijo, sí, es la cantidad de materia, ¿ya?, que obtiene un determinado cuerpo. Se utiliza la balanza para determinar la masa, ¿verdad? A esto se le dice unidad química de masa, ¿ya? Eh, Estas unidades de medida que se utilizan puede ser el kilogramo, el gramo, la tonelada, etcétera. Con esto podemos ver qué cantidad de materia tiene justamente un determinado objeto. Profesor, mi mamá me manda por 1 kilo de arroz. Ya, tú vas a la tienda y le dices, señorita, señor, véndame 1 kilogramo de arroz, ¿verdad? Y lo que hace es agarrar una balanza, lo pesa justamente. En este caso debería ser lo masea, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y te va a dar justamente esa proporción que tú deseas, 1 kilo de este tipo de materia. Cuando hablamos de peso, es la fuerza de atracción que ejerce el núcleo de la Tierra sobre todos los cuerpos. A esto se le dice la gravedad. Y la gravedad está expresado en Newton, justamente porque Newton fue el que descubrió un día que estaba durmiendo, cuando le cayó una manzana a la cabeza, y determinó que este tipo, los objetos caían hacia abajo, no caían hacia arriba. ¿Pero por qué hacia abajo? Porque existe una fuerza de gravedad y esta fuerza de gravedad lo ejerce justamente el centro de la Tierra. El volumen, profesor, el volumen que ocupa un cuerpo se expresa en medidas o unidades que son mililitros, litros, metros cuadrados, centímetros cúbicos. Para poder medir un volumen de un sólido regular se deben tomar medidas y luego aplicar las fórmulas, como vemos acá, ¿verdad? Miren, este es un cuadrado perfecto. Vamos a ver que A, entonces será la altura, ya, por largo y el ancho, ¿verdad? Ya, profesor. Entonces, estas tres medidas me van a dar justamente eh, esa medida llamada volumen. Entonces, el volumen será A por A, entonces será A metros, A
cúbicos, justamente, cuando hablamos de tres lados, ¿verdad? Para medir el volumen de un líquido se utiliza instrumentos como el vaso de precipitados. Claro, este vaso de precipitados lo que ya tiene justamente está medido y está como una regla, está justamente ya, podemos diferenciar acá una medida que nosotros podemos desear, 40 mililitros por favor. Ya profesor, lo raseamos y vamos a obtener justamente que acá dentro de este vasito, hasta acá va a haber 40 mililitros. Hasta la de 80 mililitros, pero miren, este vaso llega a 100 mililitros. Ya profesor. ¿Cómo harías para medir el volumen de un sólido irregular como una piedra? ¿Qué harías? A ver. Acá agarramos lo que es acá está el agua hasta 40 mililitros, ¿verdad? Lo que hacemos es vertir acá el agua, la piedra. Y como este justamente ocupa un volumen también, el agua va a llegar a ocupar otro volumen, va a llegar a subir, ¿verdad? Y así se puede determinar ya qué volumen tiene una piedra. La inercia, profesor, muchas veces hemos pasado por esto. Nosotros estamos yendo tranquilamente en el carro, de repente escuchando tu música, viendo tu celular, y de un momento a otro frena el chofer, ¿verdad? En el momento que frena el chofer, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo justamente está viajando a esa velocidad que está viajando el carro, pero nosotros no nos damos cuenta y al momento de frenar, esa velocidad también ocurre un cambio justamente a nivel de velocidades. Si llega a una velocidad cero porque está frenando, pero nosotros estamos a una determinada velocidad que está igual a la velocidad del carro. Entonces nosotros también actuamos justamente a esa velocidad. Porosidad. Toda materia tiene justamente diferentes poros o espacios vacíos, ¿ya? En la cual se va a formar diferentes tipos de átomos. Esa es una propiedad de toda materia. La divisibilidad, profesor, ¿cómo es eso? Es que la propiedad de la materia es que justamente puede ser dividido en diferentes partes, diferentes tamaños, ¿ya? Profesor, pero el átomo también puede ser dividido, hijo, pues ya, pero por procesos físicos, ya, puede ser dividido en lo que son electrones, neutrones, protones, etcétera. Profesor, impenetrabilidad, ¿qué significa eso? Es que si yo tengo un objeto, no puede ser ocupado por otro objeto en el mismo lugar, en el mismo sitio y en el mismo tiempo, chicos. No puede ser ocupado. ¿Ya? Ese objeto tiene su determinado, ocupa un espacio determinado en el cual nadie puede justamente ocupar ese espacio también, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de propiedades específicas, ¿ya? Son aquellas que nos permiten diferenciar una sustancia de otra, ¿ya? ¿El gato tiene pelos? Sí, ya es una característica justamente de esa especie, de los felinos, ¿verdad? Tiene pelos. También de los caninos, por ejemplo, de un tipo de animales en los cuales tienen pelo. Profesor, pero el pollito que está ahí no tiene pelos, tiene que plumas. Esa característica hace que justamente, o esa propiedad hace que sean diferentes, ¿ya? ¿Qué propiedades específicas conocemos, profesora? Por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, el estado físico de un tipo de materia también es una propiedad específica, en la cual vamos a ver que es un sólido, un líquido, un gaseoso y un plasmático, ¿verdad? Recordando, ¿cuántos estados de la materia hay? Hay 4 estados, ¿verdad? ¿Cuáles son los estados que se encuentran en forma natural dentro de lo que es la Tierra, por ejemplo? Está el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Profesor, ¿y el plasmático? El plasmático ya es un estado, sí, pero no se encuentra rápidamente en lo que es un estado en la naturaleza. Tendríamos que de repente ir al centro de la Tierra y ver justamente lo que es el magma. ¿Por qué? Porque un estado el estado plasmático se encuentra por encima de los 10.000 grados Celsius. Ya, profesor. Y por eso se pone como ejemplo las estrellas, las novas, los soles, ¿verdad? Que están justamente a esa capacidad. Entonces, cuando hablamos del estado plasmático, veríamos que está en el universo ese estado, más no en la Tierra. Bien, como hemos visto, el sólido, ¿ya? Las moléculas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, por eso justamente son compactos, por eso se ha solidificado. Mientras que en el estado líquido las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales, ¿ya? Y en el estado gaseoso, profesor, en el estado gaseoso las fuerzas de repulsión, ¿ya?
son mayores que las fuerzas de atracción. Por eso las moléculas se encuentran dispersas. Por eso una materia en estado gaseoso tiene mayor volumen. ¿Por qué? Porque sus moléculas están dispersadas. ¿Ya, chicos? Vayamos a ver acá. Observa la imagen, ¿ya? Y piensa qué pasaría si colocas cada una de las sustancias en el recipiente mostrado a tu izquierda. ¿Ya? A ver. Vayamos a ver. Si yo agrego el estado sólido, ya esa molécula acá, va a ocupar un pequeño espacio porque justamente las fuerzas de atracción están compactas. Solamente va a ocupar un pequeño espacio. Si hablo del estado líquido, ya las fuerzas de atracción y repulsión son iguales, agrego acá, lo que va a ocupar es esto. Se va a esparcir, sí, porque está líquido, pero va a ocupar un determinado espacio, ¿verdad? ¿Ya? Miren, este espacio sólido solamente va a ocupar su espacio, su estructura, solamente porque está compacto. El estado líquido se va a esparcir justamente porque es agua, ¿verdad? Por ejemplo. Y en el estado gaseoso va a ocupar todo este lugar. ¿Por qué? Porque justamente sus moléculas, sus átomos están dispersos y ellos quieren ocupar el máximo de volumen. Ya, profesor, muy bien. Pero acá se ve esto, se ha desconfigurado. Cuando hablamos de la ebullición, que es una propiedad justamente ya específica, hablamos que muchas sustancias líquidas que están en el estado líquido, al momento de someterse a temperaturas, a altas temperaturas, se van a empezar a hervir, va a empezar justamente a formar lo que es el estado gaseoso. ¿A causa de qué? De esta temperatura alta. Ya, profesor. Cuando hablamos del punto de fusión, ya, este estado justamente consiste que está en un estado sólido, pero al momento de someterlo a grandes temperaturas, se va a llegar a fundir, ¿ya? Para formar un estado líquido. Por el momento, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de hierro y lo someto a grandes temperaturas, este se va a volver estado líquido, ¿verdad? Y cuando se enfría nuevamente se va a solidificar. Pero por ejemplo, si yo tengo un cubo con agua, un cubo de agua, perdón, y lo someto a temperaturas, este se va a derretir, pero después ya no volverá a su estructura anterior. La densidad, ¿qué es la densidad, profesor? Es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Ya, profesor. Por ejemplo, ¿cuál es más denso, el agua o el aceite? Cuando vamos a ver acá, ya, el más denso es el aceite, justamente por eso es el que está en la parte superior. ¿Qué es la solubilidad, profesor? La solubilidad es la propiedad que tienen algunas materias para poder justamente diluirse, ¿ya? En otro tipo de materias. Por ejemplo, la sal. Si yo lo diluyo en agua, va a desaparecer, ¿verdad? Va a ser una sustancia homogénea ya. ¿Por qué? Porque no voy a diferenciar cuál es sal en ese caso, ¿ya? Y también igual si diluye lo que es azúcar. La elasticidad, profesor, es la propiedad de estirarse ya de algunos tipos de materias y volver a su estado original. Por ejemplo, la liga, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros cachetitos. Si yo lo estiro y después lo dejo, va a volver a su estado normal. Profesor, otra propiedad, la fragilidad. Sí, chicos, la fragilidad. Muchas materias son frágiles. ¿Qué significa? Son fáciles de romper. Y cuando se rompe no va a volver a su estado normal, inicial, sino ya se va a quedar así. La tenacidad, es la resistencia a romperse. Hay objetos también que se resisten a romperse, no se pueden romper. Tendríamos que someterlo a grandes cantidades de energía para poder realizar eso. Dureza es la capacidad o la propiedad de ser rayados. Por ejemplo, lo que es los diamantes, eso no pueden ser diamantes. Un diamante solamente puede ser rayado por otro diamante. La maleabilidad es la propiedad de producir, transformar materia en láminas por ejemplo, de aluminio en este caso. Ductilidad es la propiedad de algunos metales para realizar lo que son hilos. Y propiedades organoeléctricas. ¿Qué significa propiedades organoeléctricas? Que nosotros, justamente, un tipo de materia que no podemos justamente percibir diferentes cosas de acuerdo a nuestros 5 sentidos. ¿Ya? Eso se llama organoeléctricamente porque justamente estamos utilizando lo que son los
órganos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la explicación de este tema que es muy bonito y sencillo, que es las propiedades físicas y químicas de la materia. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase.